¿Estás buscando vivir en lugar de solamente sobrevivir? ¿Eres alguien que se está esforzando por avanzar, pero siente que tiene una losa inmensa sobre sí misma? ¿O tiendes a la depresión, a los pensamientos negativos? ¿Te sientes como en una lucha constante por poder salir adelante, pero sientes que hay una oposición enorme contra ti? Entonces este mensaje es para ti. También si has vivido traumas, momentos de mucho temor, y sientes que eso ha dejado una marca en ti y que es como un lastre que te impide seguir adelante, entonces también este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que no se suele escuchar por ahí, pero que es algo muy real, muy profundo y muy trascendental para que podamos avanzar conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Y lo primero que quiero decirte es que tengas esperanza porque Cristo ya fue a la cruz por ti para que tú seas libre en todo sentido. Y te lo digo porque yo lo experimenté en persona. Así que lo primero que quiero hacer es contarte brevemente cómo Dios me liberó de la cautividad. Y para eso, primero hay que definir qué es cautividad. Y resulta que el alma se puede fraccionar. No solamente fraccionar, sino que puede quedar cautiva en experiencias traumáticas. Lo que a mí me sucedió fue que poco tiempo después de haberme graduado de la universidad, inicié mi propio negocio, que era una academia de arte, y la realidad es que en ese momento yo era bastante insegura. A pesar de que Dios me había dado virtudes y talentos, era la primera vez que me exponía como que al mundo real y me di cuenta de muchos retos que habían surgido con este negocio. La verdad es que yo empecé a tomar una actitud de hacerme pequeñita, 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 como insegura, de no tomar responsabilidad y de pensar que a lo mejor no tenía lo necesario o lo suficiente para afrontar esa situación. Te abro mi corazón porque quisiera que te des cuenta que todos tenemos un lado vulnerable, todos podemos tener inseguridades, todos podemos haber pasado por traumas y eso es lo que quiero que sepas, que para mí, por ejemplo, fue muy traumático verme en una situación laboral en donde yo pensaba que no tenía lo suficiente para resolverlo y además en ese momento no conocía a Dios, me sentía como sola contra el mundo y evadía mi responsabilidad, trataba de que otros tomasen ese lugar de autoridad que a mí me correspondía en el negocio, por ejemplo. Y hubo un momento en particular que me marcó, que fue que un día que hicimos un evento y que todo salió mal, me sentí realmente como un fraude, me sentí como que no tenía lo suficiente, que no era realmente valiosa. No sé si te has sentido así alguna vez, como muy, muy en el suelo. Y así estaba yo. De hecho, ahora hasta me genera risa pensar en esa ocasión, pero yo la verdad es que lo viví muy intensamente. Estaba yo encerrada en la oficina, llorando sobre el escritorio, sintiéndome un fracaso, pensando que a lo mejor lo que yo había llegado a pensar antes de mí, de que era inteligente, capaz y todo eso, como que ahora las circunstancias me estaban mostrando, según yo, que eso no era verdad. Sin embargo, cuando yo conozco a Cristo y tengo una relación con Él, digo, ya muchos años después, y teniendo un tiempo de calidad con Él, resulta que vivo una experiencia espiritual en donde me vuelvo a ver justo en ese momento de fracaso, llamémoslo así, donde yo me sentía insuficiente, pero ahora veo a Cristo afuera del edificio y escucho que me dice, sal de ahí. Claro, yo me sentía muy débil, estaba ahí recostada sobre el escritorio llorando y de verdad, aunque yo quería salir, me sentía profundamente débil. No podía, intentaba mover mi cuerpo, pero no podía. Y escuchaba de nuevo la voz de Cristo que me decía, sal de ahí.
Y de nuevo yo lo volví a intentar, pero era imposible. Sentía como un peso enorme sobre mí y una debilidad extrema. En ese momento se quitó el techo del edificio, todo se iluminó, incluso pude ver el cielo, las nubes, el sol, y en cuanto la luz empezó a darme, yo empecé a sentir como si se me fuera cargando la batería y fui cobrando fuerzas. Por tercera vez, Cristo me volvió a decir, sal de ahí. Y en ese momento, ya recargada por la luz, pude levantarme de ese lugar, que era una cautividad de temor y de inseguridad, y pude atravesar el pasillo, llegar a la puerta del edificio y salir a la calle en donde Cristo estaba esperándome. Y no solo estaba Cristo esperándome, sino mi yo del presente estaba ahí para abrazarme. Así que mi yo del presente empezó a decirle a mi yo de ese momento que nada de lo que ella había estado pensando era verdad, que Dios realmente la había hecho con un diseño maravilloso, que ella era sumamente valiosa, que Dios le había dado todo lo necesario para cumplir con su propósito y que todos esos pensamientos que ella había tenido de ser poco valiosa, de ser insuficiente, de ser incapaz, en realidad eran puras mentiras y que lo único que necesitaba era salir de esa forma de pensamiento equivocada y darme cuenta de que Cristo estaba conmigo y que Cristo ya me había dado lo necesario y que si algo me hacía falta, Dios lo iba a suplir y que no estaba sola, que Cristo estaba conmigo y también yo misma estaba con ella. Nos abrazamos y vi que Cristo se alegró sinceramente porque yo finalmente hubiese salido de ese lugar de cautividad. Fíjate qué interesante, porque a través de esa experiencia espiritual yo pude superar esas formas de pensamiento inadecuadas acerca de mí misma. Claro que después de esa experiencia mi responsabilidad era perseverar en la verdad de Dios, de que yo era valiosa, de que Él me había dado todo lo necesario para cumplir con mi propósito, para no volver a caer en ese lugar de cautividad espiritual. La cautividad espiritual es algo muy, muy real. Si tú eres una persona que tiende a pensar mal de ti, de sí misma, o que tiende a experimentar temor, inseguridad, que le impide avanzar para cumplir sus sueños y sus anhelos, probablemente estés en una cautividad espiritual. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Te comentaba que Cristo ya compró la libertad para nosotros. Él hace cuenta que nos dio un cheque firmado y nosotros solamente tenemos que ir al banco y cobrar ese cheque. ¿Qué implica en este caso cobrar el cheque? Significa perdonar o pedir perdón según sea el caso. Por ejemplo, cuando nuestra alma quedó cautiva por un trauma, como fue en mi caso, era importante perdonar. En este caso, por ejemplo, primero yo pedir perdón a Cristo por haber tenido esa forma inadecuada de pensar y luego perdonarme a mí misma por haberme puesto en esa situación. Así que cuando se trata de un trauma, es importante que perdonemos a las personas implicadas allí. Por ejemplo, alguien pudiera tener un trauma infantil por violencia en su casa. En ese caso, tendría que perdonar a aquella persona que lo violentó o que lo ofendió. Otra causa de cautividad es el pecado. ¿Qué es pecado? Pues son las formas inadecuadas de pensar y de actuar. Si nosotros cometimos, por ejemplo, inmoralidad sexual, que es mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o si nosotros practicamos ocultismo, hechicería, todo eso son cuestiones que no solo rompen el alma, sino que pueden llevarla a zonas de cautividad espiritual. Ojo, porque esas regiones de cautividad pueden ser regiones generadas por el alma a través de formas de pensamiento inadecuadas o pueden ser regiones de tinieblas en donde incluso la persona pueda experimentar opresión o que es atormentada. En estos casos lo importante es pedir perdón
por las prácticas inadecuadas que hayamos hecho. Una vez que hayamos pedido perdón, podemos orar para, a través de nuestras palabras, declarar que por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nuestra alma es liberada en ese momento de toda región de cautividad y es posicionada en los lugares celestiales donde es ministrada por la luz, la paz, el gozo y el amor de Dios. Todo esto viene en la Biblia. De hecho, en Lucas 4 leemos que el propio Cristo dijo que Él vino precisamente a liberar a los cautivos y no se estaba refiriendo a liberar a la gente que está presa en las cárceles por haber cometido un delito, sino que se está refiriendo a personas que espiritualmente han quedado cautivas en alguna región. Así que esa es la buena noticia, que Cristo ya llevó cautiva la cautividad y que nosotros podemos ser libres en todo sentido.